Mi nombre es María, y mi historia comienza en Valencia, una hermosa ciudad costera de España. Vivía en una casa que, a pesar de no estar a mi nombre, se había convertido en mi hogar. O al menos eso creía yo. La propiedad pertenecía a mi suegra, Paula, una mujer de carácter fuerte y opiniones firmes. Mi esposo, Carlos, y yo nos habíamos mudado allí poco después de casarnos, con la promesa de que eventualmente la casa sería nuestra. Recuerdo el día que llegamos, cargados de ilusiones y planes para el futuro. Paula nos recibió con una sonrisa tensa, sus ojos escudriñando cada una de nuestras cajas y maletas. «Bienvenidos», dijo, su voz un poco más fría de lo que esperaba. «Espero que sepan apreciar este gesto». Carlos, siempre ansioso por complacer a su madre, respondió rápidamente: «Por supuesto, mamá». «Estamos muy agradecidos, ¿verdad, María?». Asentí, forzando una sonrisa. Ya desde ese momento, sentí que algo no encajaba, pero decidí ignorar esa sensación. Después de todo, éramos familia, ¿no? Los primeros meses fueron un torbellino de adaptación. La casa era grande, antigua, con ese encanto particular de las construcciones valencianas tradicionales. Techos altos, azulejos coloridos en la cocina, y un pequeño patio interior que se llenaba de luz durante el día. Me enamoré de cada rincón, imaginando cómo podríamos hacerla nuestra con el tiempo. Sin embargo, pronto quedó claro que la situación financiera no era la que habíamos esperado. Carlos, mi esposo, perdió su trabajo apenas unas semanas después de mudarnos. Recuerdo vívidamente la noche que llegó a casa, su rostro pálido y descompuesto. «María», me dijo, su voz apenas un susurro, «me han despedido». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Cómo? ¿Por qué?». Carlos se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. «Recortes de personal. Dijeron que era el último en entrar, así que…». Me senté a su lado, tratando de procesar la noticia. «Bueno, encontrarás otro trabajo pronto. Eres bueno en lo que haces». Él asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. «Sí, claro. Pero mientras tanto, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? La hipoteca». Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. «No te preocupes», le dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Yo me haré cargo de todo mientras encuentras un nuevo empleo». Carlos me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. «No puedo pedirte eso, María». «No me lo estás pidiendo», respondí firmemente. «Somos un equipo, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas». Esa noche, mientras Carlos dormía, me quedé despierta haciendo cálculos. Mi trabajo como contable en una pequeña empresa local no pagaba una fortuna, pero con algunos ajustes, podríamos arreglárnoslas. O eso pensé. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carlos buscaba trabajo, pero siempre había una excusa: el mercado está difícil, necesitan a alguien con más experiencia, la paga era demasiado baja. Mientras tanto, yo me encontraba asumiendo no solo la hipoteca, sino todas las cuentas de la casa. Cada mes era una lucha. Recuerdo pasar noches en vela, revisando facturas, buscando formas de recortar gastos. Dejé de comprarme ropa nueva, cancelé mi suscripción al gimnasio, e incluso empecé a llevar comida al trabajo para ahorrar en almuerzos fuera. Paula, mi suegra, parecía ajena a nuestra situación. Vivía en el piso de arriba y bajaba ocasionalmente para cenar con nosotros o para señalar alguna reparación que, según ella, era urgente. «María, querida», me dijo un día, su voz dulce pero sus ojos fríos, «las tejas del techo necesitan ser reemplazadas. Está empezando a gotear en mi habitación». Sentí un nudo en el estómago. «Paula, no sé si podremos permitirnos eso ahora mismo. Con Carlos sin trabajo». Ella me interrumpió con un gesto de la mano. «Tonterías. Esta es una casa de familia. Hay que mantenerla en condiciones». Miré a Carlos, esperando que interviniera, que explicara nuestra situación financiera a su madre. Pero él solo bajó la mirada, evitando el conflicto. «Está bien», cedí finalmente. «Veré qué puedo hacer».
Esa noche, después de que Paula se retirara a su habitación, confronté a Carlos. ¿Por qué no le dijiste nada a tu madre? Sabes que apenas podemos pagar las cuentas básicas. Carlos se encogió de hombros, su mirada fija en el televisor. Ya conoces a mi madre. Es mejor no llevarle la contraria. Sentí una oleada de frustración. Carlos, no podemos seguir así. Necesito que encuentres trabajo. Cualquier trabajo. Lo estoy intentando, María, respondió, un toque de irritación en su voz. No es tan fácil como crees. Respiré hondo, tratando de calmarme. Lo sé, pero... Pero nada, me cortó. Estoy haciendo lo que puedo. Si tanto te molesta, quizás deberías buscar un trabajo mejor pagado. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía ser tan insensible? Yo estaba llevando todo el peso financiero de la casa, y aún así, él se atrevía a sugerir que no estaba haciendo suficiente. A pesar de todo, seguí adelante. Tomé horas extras en el trabajo, e incluso comencé a hacer trabajos freelance de contabilidad los fines de semana. Todo para mantener a flote nuestra situación financiera. Las reformas de la casa se convirtieron en una constante fuente de estrés. Cada vez que creía que habíamos terminado, Paula encontraba algo más que necesitaba ser reparado o reemplazado. El baño necesitaba nuevos azulejos, la cocina una nueva encimera, el jardín necesitaba ser completamente rediseñado. Es una inversión en nuestro futuro, decía Carlos cada vez que yo expresaba mi preocupación. Pero yo no podía evitar preguntarme, ¿qué futuro? ¿Uno donde yo trabajaba hasta el agotamiento mientras él se quedaba en casa viendo televisión? Una noche, después de un largo día de trabajo seguido de horas haciendo la contabilidad de un cliente freelance, llegué a casa para encontrar a Carlos y Paula riendo en la cocina. El aroma de una cena recién preparada llenaba el aire. María, exclamó Carlos al verme. Mamá ha preparado paella. Ven, siéntate con nosotros. Me quedé en la puerta, observando la escena. Ellos allí, relajados y felices, mientras yo apenas podía mantenerme en pie del cansancio. No tengo hambre, murmuré, dirigiéndome a nuestra habitación. María, la voz de Paula me detuvo. He estado pensando. La casa necesita una nueva capa de pintura. ¿Podrías encargarte de eso este fin de semana? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Paula, dije, girándome lentamente, ¿te das cuenta de que soy yo quien está pagando por todo? La hipoteca, las cuentas, las reformas, todo. El silencio cayó pesadamente en la cocina. Paula me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Bueno, querida, es lo mínimo que puedes hacer. Después de todo, estás viviendo en mi casa. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Tu casa? He invertido más dinero en esta propiedad en los últimos meses que tú en años. Si alguien tiene derecho a llamarla suya, soy yo. María, Carlos finalmente intervino, su tono de reproche. No le hables así a mi madre. Me quedé mirándolos a ambos, incrédula. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento me había convertido en la villana de esta historia? Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me encerré en nuestra habitación. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando los ronquidos de Carlos, tomé una decisión. Las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y pronto. Lo que no sabía en ese momento era que el cambio llegaría más pronto y de forma más dramática de lo que jamás hubiera imaginado. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, como de costumbre, preparé el desayuno para Carlos y para mí, y me dirigí al trabajo. Recuerdo haber mirado el reloj varias veces durante la jornada, ansiosa por volver a casa y descansar un poco. Las últimas semanas habían sido particularmente estresantes, con facturas acumulándose y la constante presión de Paula por más reformas en la casa. Cuando por fin terminé mi turno, me apresuré hacia la parada del autobús. El trayecto de vuelta a casa me pareció interminable. Miraba por la ventana, observando las calles familiares de Valencia pasar frente a mis ojos, sin imaginar lo que me esperaba.
Al doblar la esquina de nuestra calle, noté algo extraño. Había ropa esparcida por la acera frente a nuestra casa. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí una de mis blusas favoritas tirada en el suelo. Aceleré el paso, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. A medida que me acercaba, la escena se volvía más clara y más surrealista. Paula, mi suegra, estaba en la puerta de la casa, su rostro distorsionado por la furia. En sus manos sostenía una de mis maletas, que procedió a vaciar violentamente en la calle justo cuando llegué. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz apenas audible por el shock. Paula se giró hacia mí, sus ojos llenos de un odio que nunca antes había visto. «Tú», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Tú no perteneces a esta familia». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Vecinos curiosos comenzaban a asomarse por sus ventanas, atraídos por el alboroto. «Paula, por favor», intenté razonar, dando un paso hacia ella. «No entiendo qué está pasando». «Hablemos dentro, ¿sí?». Pero mis palabras solo parecieron enfurecerla más. «No te atrevas a dar un paso más», bramó. «Esta es mi casa, y tú ya no eres bienvenida aquí». Continuó arrojando mis pertenencias a la calle, libros, zapatos, recuerdos, toda mi vida estaba siendo esparcida por el pavimento como si no valiera nada. «Paula, por favor, detente», supliqué, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. «He vivido aquí durante años. He pagado la hipoteca, las facturas, todo. No puedes simplemente echarme así». Ella se detuvo por un momento, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y triunfo. «¿Pagar? Tú. Esta casa ha sido de mi familia por generaciones. Tú no eres más que una intrusa que se aprovechó de la bondad de mi hijo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía decir eso después de todo lo que había hecho por ellos? ¿Después de todos los sacrificios que había hecho para mantener esa casa en pie? «Eso no es cierto», protesté, mi voz quebrándose. «Carlos sabe todo lo que he hecho. Él te lo puede explicar». Como si mis palabras lo hubieran invocado, vi a Carlos aparecer en la puerta detrás de su madre. Su rostro estaba pálido, sus ojos evitando los míos. «Carlos», lo llamé, extendiendo una mano hacia él. «Por favor, dile a tu madre la verdad. Dile cómo he estado manteniendo esta casa». Pero Carlos permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo. Paula se giró hacia él, su voz repentinamente suave. «Está bien, cariño. No tienes que explicarle nada a esta mujer». El silencio de Carlos fue más doloroso que cualquier grito. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El hombre con el que me había casado, con quien había compartido mis sueños y mis luchas, me estaba abandonando en el momento en que más lo necesitaba. «Carlos», intenté una vez más, mi voz apenas un susurro. «Por favor». Finalmente, levantó la mirada. Por un breve momento, vi conflicto en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por una fría determinación. «Lo siento, María», murmuró. «Pero creo que es mejor que te vayas». Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Cómo podía estar pasando esto? Paula, envalentonada por el apoyo silencioso de su hijo, continuó su diatriba. «Ya lo has oído. No tienes nada que ver con esta casa. Nunca más pongas un pie aquí». Sus gritos atrajeron aún más la atención de los vecinos. Vi caras conocidas asomándose por las ventanas, algunas con expresiones de shock, otras con mera curiosidad. La vergüenza se mezclaba con mi dolor y mi ira. «No pueden hacer esto», dije, tratando de mantener la compostura. «Tengo derechos. He vivido aquí, he contribuido». Paula me interrumpió con una carcajada cruel. «¿Derechos? Tú. Tu nombre no está en ningún papel, querida. Legalmente, no eres nadie aquí». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. En mi deseo de ayudar, de ser parte de esta familia, había descuidado protegerme a mí misma. Nunca insistí en que mi nombre estuviera en la escritura,
confiando en que el amor y la lealtad serían suficientes. Qué ingenua había sido. Tienen 1 hora, continuó Paula, su voz cargada de desprecio. 1 hora para recoger tus cosas y desaparecer de nuestras vidas. Si no te has ido para entonces, llamaré a la policía. Con eso, se dio la vuelta y entró en la casa, arrastrando a Carlos con ella. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en la calle, rodeada de mis pertenencias esparcidas. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los vecinos comenzaron a dispersarse, algunos lanzándome miradas de lástima, otros cuchicheando entre ellos. Me sentí expuesta, vulnerable, como si toda mi vida hubiera sido puesta en exhibición para que todos la juzgaran. Con manos temblorosas, comencé a recoger mis cosas. Cada prenda, cada libro, cada pequeño objeto me traía recuerdos de los años que había pasado en esa casa. Años de amor, de sacrificio, de esperanzas para el futuro. Todo destruido en cuestión de minutos. Mientras recogía mis pertenencias, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podían Carlos y Paula hacerme esto después de todo lo que había hecho por ellos? La ira se mezclaba con la tristeza y la incredulidad. Una vecina, doña Rosario, se acercó tímidamente. María, querida, dijo en voz baja. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que llame a alguien? Su amabilidad casi me hizo romper en llanto, pero me contuve. Gracias, doña Rosario, respondí, forzando una sonrisa. Estaré bien. Pero la verdad era que no tenía idea de cómo estaría bien. En cuestión de minutos, había perdido mi hogar, mi matrimonio y la vida que había construido durante años. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Mientras metía mis pertenencias en las maletas y bolsas que Paula había arrojado, mi mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una solución. Necesitaba un lugar donde pasar la noche, y luego tendría que enfrentar la tarea de reconstruir mi vida desde cero. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, un hermoso atardecer valenciano que contrastaba cruelmente con el caos de mi vida. Con un último vistazo a la que había sido mi casa durante tanto tiempo, tomé mis maletas y comencé a alejarme. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, mi vida nunca volvería a ser la misma. Me alejé de la casa con pasos temblorosos, arrastrando mis maletas por la acera. El peso de mis pertenencias parecía multiplicarse con cada paso, como si toda la carga emocional de lo sucedido se hubiera materializado en esos objetos. Mientras caminaba, no pude evitar mirar atrás una última vez, esperando contra toda esperanza ver a Carlos corriendo tras de mí, diciéndome que todo había sido un terrible malentendido. Pero la calle estaba vacía. La puerta de la casa permaneció cerrada, y las cortinas corridas. Era como si de repente me hubiera convertido en un fantasma, invisible para aquellos que hasta hace unas horas llamaba familia. Me detuve en una pequeña plaza a unas cuadras de distancia. El lugar estaba casi desierto, con solo un par de ancianos sentados en un banco, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. Me dejé caer en otro banco, mis maletas a mis pies, y por primera vez desde que Paula comenzó a gritar, me permití llorar. Las lágrimas fluían libremente, nublando mi visión y empapando mis mejillas. Sollozaba sin control, mi cuerpo sacudiéndose con cada gemido. Todo el shock, la rabia y el dolor que había estado conteniendo explotaron en ese momento. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuré entre lágrimas, pensando en Carlos. La imagen de él, parado detrás de su madre, negándose a defenderme, se repetía una y otra vez en mi mente. Cada recuerdo feliz que teníamos juntos ahora se teñía de amargura. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Alguna vez me amó realmente, o solo fui una conveniente fuente de ingresos? Mientras lloraba, recordé todos los sacrificios que había hecho. Las horas extras, los trabajos freelance los fines de semana, las vacaciones canceladas para poder pagar las reformas que Paula exigía. Todo eso, ¿para qué? Para ser desechada como si fuera basura, como si todos esos años no hubieran significado nada. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, dejando que el dolor fluyera. Poco a poco, mis sollozos se fueron calmando, reemplazados por un silencio vacío. Me sentí agotada, como si hubiera corrido un maratón.
Fue entonces cuando la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba sola, sin hogar, en medio de la noche. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Dónde iba a dormir? No podía permitirme un hotel, no con lo poco que tenía en mi cuenta bancaria después de todos los gastos de la casa. La idea de dormir en la calle me aterrorizaba. Valencia podía ser una ciudad hermosa, pero también tenía sus peligros, especialmente para una mujer sola en la noche. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, scrolleando por mis contactos. Amigos del trabajo, conocidos, pero con cada nombre que pasaba, me daba cuenta de lo aislada que había estado. Había dedicado tanto tiempo y energía a complacer a Carlos y a Paula que había descuidado mis propias relaciones. Fue entonces cuando vi el nombre de Elena. Mi mejor amiga de la universidad, la única que siempre me había dicho la verdad, incluso cuando era dolorosa. Hacía meses que no hablábamos, consumida como estaba por los problemas en casa. ¿Se enojaría si la llamaba ahora, después de tanto tiempo, pidiéndole ayuda? Con el corazón latiendo fuertemente, presioné el botón de llamada. Cada tono de espera era una agonía. ¿Y si no contestaba? ¿Y si estaba ocupada? ¿Y si? ¿María? La voz de Elena sonó sorprendida pero cálida. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Al escuchar su voz familiar, sentí que las lágrimas volvían a brotar. Elena, logré decir, mi voz quebrándose. Lo siento, yo necesito ayuda. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena volvió a hablar, su tono era de preocupación. María, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Las palabras salieron de mí en un torrente, entrecortadas por sollozos. Le conté todo, cómo Paula me había echado, cómo Carlos se había quedado callado, cómo me encontraba ahora sola en una plaza sin saber a dónde ir. Dios mío, María, dijo Elena cuando terminé. Podía escuchar la conmoción en su voz. Quédate donde estás. Voy para allá ahora mismo. Te recogeré y te quedarás conmigo esta noche, ¿de acuerdo? El alivio que sentí fue tan intenso que por un momento me quedé sin palabras. Gracias, logré decir finalmente. Gracias, Elena. No me lo agradezcas, respondió ella con firmeza. Para eso están las amigas. Envíame tu ubicación y estaré allí lo antes posible. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, sintiéndome un poco menos perdida. Elena venía en camino. No estaba completamente sola después de todo. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Cada coche que pasaba me hacía levantar la vista, esperando ver el familiar Seat Ibiza azul de Elena. La plaza se había vaciado por completo, incluso los ancianos se habían ido a casa. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos o el zumbido de algún insecto nocturno. Finalmente, vi los faros de un coche que se acercaba lentamente. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí el vehículo de Elena. Se detuvo junto a la acera y, antes de que pudiera levantarme, Elena ya estaba fuera del coche, corriendo hacia mí. María, exclamó, envolviéndome en un abrazo fuerte. El calor de su abrazo rompió algo dentro de mí, y me encontré llorando nuevamente en su hombro. Eso chach, está bien, murmuró Elena, acariciando mi espalda. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Después de unos momentos, se separó ligeramente para mirarme a la cara. Sus ojos estaban llenos de preocupación y algo más, ¿ira? No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo, su voz temblando de indignación. Carlos es un cobarde, y su madre. Dios, siempre supe que esa mujer era una bruja, pero esto... Elena, la interrumpí, sintiéndome repentinamente agotada. Por favor, solo quiero irme de aquí. Ella asintió, comprendiendo. Claro, claro. Vamos, te ayudaré con las maletas. Entre las dos, cargamos mis pertenencias en el maletero de su coche. Mientras lo hacíamos, no pude evitar notar lo poco que quedaba de mi vida. Toda mi existencia reducida a unas cuantas maletas y bolsas. Una vez en el coche, el silencio nos envolvió.
Elena condujo en silencio por las calles de Valencia, lanzándome miradas de preocupación de vez en cuando. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiéndome como una extraña en la que había sido mi hogar durante tantos años. ¿Sabes?, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. Siempre tuve un mal presentimiento sobre Carlos. Nunca me pareció que te valorara lo suficiente. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de dolor. Yo realmente creí que me amaba, susurré. Elena extendió una mano y apretó la mía. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero escúchame, eres fuerte. Eres inteligente y capaz. Superarás esto. Quería creerle. Quería sentir esa fuerza de la que hablaba. Pero en ese momento, me sentía más débil y perdida que nunca. Cuando llegamos a su apartamento, Elena insistió en que me diera una ducha caliente mientras ella preparaba algo de comer. El agua caliente sobre mi piel fue un pequeño consuelo, lavando las lágrimas y el sudor de las últimas horas. Pero ni siquiera el agua más caliente podía lavar el dolor y la traición que sentía en mi corazón. Esa noche, acostada en el sofá cama de Elena, escuchando su suave respiración desde su habitación, me enfrenté a la cruda realidad de mi situación. Estaba sin hogar, prácticamente sin dinero, y con un futuro incierto por delante. Pero también estaba viva, y tenía al menos una amiga en quien podía confiar. Mientras miraba el techo, tratando de conciliar el sueño, una pequeña chispa de determinación comenzó a crecer en mi pecho. No sabía cómo, pero de alguna manera iba a superar esto. Iba a reconstruir mi vida, y esta vez, en mis propios términos. Con ese pensamiento, finalmente cerré los ojos, dejando que el agotamiento me llevara a un sueño inquieto, pero necesario. La mañana siguiente llegó con una mezcla de confusión y realidad. Por un momento, al abrir los ojos, esperé encontrarme en mi habitación de siempre. Pero el techo desconocido y el sonido de Elena preparando café en la cocina me devolvieron bruscamente a mi nueva realidad. Me incorporé lentamente en el sofá cama, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. No había dormido bien, mi noche estuvo plagada de pesadillas en las que Paula me perseguía por calles interminables, mientras Carlos observaba desde lejos, impasible. «Buenos días», dijo Elena, entrando en la sala con 2 tazas de café humeante. «¿Cómo te sientes?» Tomé la taza que me ofrecía, agradeciendo el calor entre mis manos. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondí con honestidad. Elena se sentó a mi lado, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «María, tenemos que hablar de lo que vas a hacer ahora». Asentí lentamente, consciente de que no podía esconderme de la realidad por más tiempo. «Lo sé. Es solo que, no sé por dónde empezar». «Bueno», dijo Elena, tomando un sorbo de su café, «primero lo primero. Necesitamos revisar tu situación financiera. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado?». La pregunta me hizo sentir náuseas. Había estado evitando pensar en eso. «No mucho», admití. La mayor parte de mi salario iba a pagar la hipoteca y las facturas de la casa. Elena frunció el ceño. «¿La hipoteca? ¿Me estás diciendo que has estado pagando la hipoteca de una casa que no está a tu nombre?». Asentí, sintiéndome cada vez más tonta. «Sí. Carlos perdió su trabajo poco después de mudarnos, y yo, me ofrecí a hacerme cargo de todo mientras él buscaba un nuevo empleo». «¿Y cuánto tiempo hace de eso?», preguntó Elena, aunque por su tono, parecía que ya sabía la respuesta. «Casi 2 años», murmuré, la vergüenza tiñendo mis mejillas. Elena dejó escapar un suspiro de frustración. «Oh, María. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haberte ayudado, aconsejado». Lo sé», dije, las lágrimas amenazando con volver a brotar. «Es que, tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Que Carlos encontraría trabajo, que todo volvería a la normalidad». Elena me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Bueno, eso ya no importa ahora. Lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de este momento». Se levantó y fue a buscar su portátil. «Vamos a revisar tus cuentas y ver exactamente dónde estás parada». Las siguientes horas fueron un doloroso ejercicio de realidad financiera.
Elena, con su experiencia en contabilidad, me ayudó a revisar cada detalle de mis finanzas. Cada extracto bancario, cada factura, cada pago que había hecho en los últimos 2 años. La imagen que emergió fue desalentadora. Había gastado prácticamente todos mis ahorros en mantener la casa de Paula. Entre la hipoteca, las facturas y las constantes mejoras que Paula exigía, mis cuentas estaban casi vacías. No puedo creerlo, dije, mirando las cifras en la pantalla con incredulidad. He trabajado tan duro, ¿y para qué? Elena me miró con seriedad. María, tienes que cortar todos los pagos inmediatamente. Cancela cualquier domiciliación bancaria relacionada con esa casa. No les des ni un céntimo más. La idea de cortar los pagos me produjo una sensación de pánico. Pero Elena, ¿y si Carlos realmente no sabía lo que estaba pasando? ¿Y si todo esto es un malentendido y quiere que vuelva? Elena tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. María, escúchame bien. Carlos te vio ser echada de tu casa. Te vio llorar y suplicar. Y no hizo nada. Incluso si no sabía lo que su madre planeaba, su inacción lo hace igualmente culpable. No puedes seguir protegiéndolo. Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Sentí como si un velo se levantara de mis ojos. Durante tanto tiempo había estado haciendo excusas por Carlos, justificando su comportamiento, que había perdido de vista lo injusta que era toda la situación. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Es solo que, es difícil aceptar que todo por lo que he trabajado, todo lo que creía tener, se ha ido. Elena asintió comprensivamente. Lo sé, cariño. Pero ahora es el momento de pensar en ti. Tienes que protegerte. Con manos temblorosas, comencé a cancelar cada una de las domiciliaciones bancarias relacionadas con la casa. Cada clic se sentía como si estuviera cortando un hilo más que me ataba a mi vida anterior. La hipoteca, las facturas de luz y agua, el seguro del hogar, uno por uno, los fui eliminando. Cuando terminé, me sentí extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que estaba cargando. Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por el miedo. Elena, dije, mi voz apenas un susurro, ¿qué va a pasar ahora? Sin esos pagos, la casa. No es tu problema, me interrumpió Elena firmemente. Esa casa nunca fue tuya legalmente. Lo que suceda con ella es responsabilidad de Paula y Carlos. Asentí lentamente, tratando de asimilar esta nueva realidad. Era cierto, ya no era mi responsabilidad. Pero años de hábito y preocupación no desaparecen de la noche a la mañana. Ahora, continuó Elena, tenemos que pensar en tu futuro inmediato. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero eventualmente necesitarás encontrar tu propio lugar. La idea de buscar un nuevo hogar me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Por un lado, la perspectiva de empezar de cero era abrumadora. Por otro, la idea de tener un espacio que fuera verdaderamente mío, sin Paula ni Carlos, era tentadora. Gracias, Elena, dije, sintiéndome abrumada por su generosidad. No sé qué haría sin ti. Ella me sonrió, dándome un apretón en el hombro. Para eso están las amigas. Además, me debes años de café y chismes. Su broma me hizo sonreír, quizás por primera vez desde que todo esto comenzó. Era un pequeño gesto, pero me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. El resto del día lo pasamos haciendo planes. Elena me ayudó a crear un presupuesto ajustado, considerando mi salario actual y los pocos ahorros que me quedaban. También comenzamos a buscar apartamentos pequeños en áreas más asequibles de Valencia. Mientras navegábamos por anuncios de alquiler en línea, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia por la casa que había dejado atrás. Pero con cada apartamento que veíamos, cada posibilidad que explorábamos, esa nostalgia se iba transformando lentamente en algo parecido a la esperanza. ¿Sabes?, dije mientras mirábamos un estudio acogedor en el barrio del Carmen, nunca antes había vivido sola. Elena me miró con una sonrisa alentadora. Pues ya es hora, ¿no crees? Piénsalo, María.
Un lugar que sea solo tuyo. Sin tener que responder ante nadie, sin tener que complacer a nadie más que a ti misma. La idea, aunque aterradora, también era emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de entusiasmo por el futuro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el sofá cama de Elena, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Había perdido tanto, mi hogar, mi matrimonio, la vida que creía tener. Pero también había ganado algo, una nueva perspectiva, una amiga redescubierta y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de un nuevo comienzo. Mientras cerraba los ojos, una parte de mí seguía temiendo lo que el mañana pudiera traer. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba, estaba ansiosa por descubrirlo. El día siguiente amaneció con una sensación de calma tensa. Elena había salido temprano a trabajar, dejándome una nota cariñosa y el desayuno preparado. Me senté en la cocina, mirando por la ventana la ciudad que despertaba, sintiéndome extrañamente desconectada de todo. Decidí que era hora de enfrentar la realidad. Necesitaba ir a mi trabajo y explicar mi situación. Quizás incluso pedir un adelanto de mi salario para poder empezar a buscar un lugar propio. Con determinación, me vestí con la ropa que había logrado rescatar y me preparé para salir. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. El nombre de Carlos parpadeó en la pantalla, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Por un momento, dudé en contestar. ¿Qué podría decirme que justificara lo que había hecho? Pero la curiosidad pudo más, y con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla para responder. Hola. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. María. La voz de Carlos sonaba frenética, casi irreconocible. María, ¿qué has hecho? Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿De qué estás hablando, Carlos? Los pagos. Todos los pagos se han detenido. El banco llamó esta mañana, dicen que la hipoteca está atrasada. Y acabo de recibir avisos de corte de luz, agua y gas. ¿Qué está pasando? Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Realmente esperaba que siguiera pagando después de lo que habían hecho? La audacia me dejó atónita. Carlos, dije lentamente, tratando de mantener la calma, ¿te das cuenta de lo que me estás preguntando? Me echaste de la casa. Tu madre tiró mis cosas a la calle. ¿Y ahora me llamas preguntando por los pagos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Carlos volvió a hablar, su voz sonaba más calmada, casi suplicante. María, escucha. Todo fue un malentendido. Mamá, ella se alteró, pero no quería decir realmente lo que dijo. Podemos arreglar esto. Solo necesito que vuelvas a hacer los pagos y podemos hablar, ¿de acuerdo? Sentí una oleada de rabia crecer dentro de mí. ¿Un malentendido? ¿Llamas malentendido a echarme de mi propia casa? ¿A quedarte callado mientras tu madre me humillaba? Lo sé, interrumpió Carlos, su voz ahora claramente desesperada. Me equivoqué. Debí haberte defendido. Pero María, por favor, piensa en todo lo que hemos construido juntos. No puedes simplemente abandonarlo todo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Yo abandonarlo todo? Carlos, fuiste tú quien me abandonó. Tú y tu madre me dejaron en la calle sin nada. ¿Y ahora quieres que vuelva como si nada hubiera pasado? María, por favor, suplicó Carlos. La casa, es nuestra casa. No puedes simplemente dejar de pagar. Piensa en el futuro, en nuestro futuro. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Carlos, esa casa nunca fue mía. Tu madre dejó eso muy claro. Y en cuanto a nuestro futuro, creo que quedó bastante claro cuál era mi lugar en tu vida cuando me dejaste en la calle. Pero María. Lo interrumpí, sintiendo que cada palabra que decía me hacía más fuerte. No, Carlos. Se acabó. La casa es tuya y de tu madre. Los pagos, las deudas, todo eso es su responsabilidad ahora. Yo ya no tengo nada que ver con eso. No puedes hacer esto.
La voz de Carlos se elevó, una mezcla de pánico y enojo. ¿Tienes idea de lo que pasará si no pagamos la hipoteca? Perderemos la casa. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Había amado esa casa, había invertido tanto en ella. Pero entonces recordé la cara de Paula, el odio en sus ojos cuando me echó. Recordé a Carlos, parado detrás de ella, en silencio. Lo siento, Carlos, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero eso ya no es mi problema. Antes de que pudiera responder, corté la llamada. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, esperando que volviera a sonar, que Carlos intentara llamar de nuevo. Pero permaneció en silencio. Me dejé caer en el sofá, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de liberación, de haber cortado finalmente los lazos que me ataban a una situación injusta. Por otro, no pude evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Realmente perderían la casa? ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé las palabras de Elena. Esa casa nunca fue mía legalmente. Había invertido años de mi vida, mi dinero, mi esfuerzo, en algo que al final no me pertenecía. Y cuando más los necesité, me dieron la espalda. Mi teléfono vibró, sobresaltándome. Era un mensaje de texto de Carlos. María, por favor. Mamá quiere hablar contigo. Dice que todo fue un error. Podemos arreglarlo. Solo necesitamos que vuelvas a hacer los pagos. Por favor, llámame. Leí el mensaje varias veces, sintiendo como mi determinación flaqueaba ligeramente. ¿Y si realmente había sido un error? ¿Y si podíamos arreglarlo? Pero entonces recordé la crueldad en los ojos de Paula, la pasividad de Carlos. No, no había sido un error. Había sido la revelación de su verdadera naturaleza. Con dedos temblorosos, escribí una respuesta. Carlos, lo siento, pero no puedo volver a esa situación. La casa es suya, al igual que las responsabilidades que conlleva. Te deseo lo mejor, pero nuestros caminos se separan aquí. Envié el mensaje y luego, tras un momento de duda, bloqueé el número de Carlos. Sabía que si seguía en contacto con él, existía el riesgo de que me convenciera de volver, de caer nuevamente en esa dinámica tóxica. Me quedé sentada en el sofá, mirando por la ventana, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Una parte de mí quería llorar por todo lo que había perdido, por los años que había invertido en una relación y una casa que al final no eran mías. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba, se sentía emocionada por las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro estaba completamente en mis manos. Ya no tenía que preocuparme por complacer a Paula, por mantener una casa que no era mía, por esperar que Carlos finalmente tomara responsabilidad. Tomé una profunda respiración y me levanté. Tenía mucho que hacer. Necesitaba ir a trabajar, explicar mi situación a mi jefe, empezar a buscar un lugar propio. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando decisiones por mí misma, para mi propio bienestar. Mientras me preparaba para salir, eché un último vistazo al teléfono. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida. Carlos y Paula tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, al igual que yo estaba enfrentando las mías. Con una última mirada al apartamento de Elena, salí a enfrentar mi nueva realidad. El sol brillaba en las calles de Valencia, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Entre buscar un nuevo apartamento, explicar mi situación en el trabajo y tratar de reorganizar mi vida, apenas tuve tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Elena fue un pilar de apoyo incansable, ofreciéndome no solo un lugar para quedarme, sino también consejos prácticos y apoyo emocional. Una semana después de la llamada de Carlos, estaba sentada en la cocina de Elena, revisando anuncios de apartamentos en alquiler, cuando mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero algo me dijo que debía contestar. «Hola», respondí, con cierta aprensión. «María». La voz de Paula, fría y autoritaria como siempre, me heló la sangre. «Necesitamos hablar».
Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Y qué podía querer ahora? Paula, logré decir finalmente, creo que ya no tenemos nada de qué hablar. Oh, pero sí que lo tenemos, respondió ella, su voz oscilando entre la súplica y la amenaza. La situación se ha vuelto complicada. Necesito que reconsideres tu decisión de dejar de pagar. Sentí una oleada de emociones, rabia, incredulidad y una pizca de satisfacción. ¿Reconsiderar? Paula, me echaste de la casa. Me humillaste y me trataste como si no fuera nada. ¿Y ahora quieres que reconsidere? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Paula volvió a hablar, su voz sonaba más controlada, casi diplomática. Mira, María, sé que las cosas se salieron de control ese día. Dije cosas, bueno, quizás fui demasiado dura. Pero entiende, esta casa ha estado en nuestra familia por generaciones. No podemos perderla. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo lo que había pasado, seguía pensando solo en la casa, en su precioso legado familiar. Ni una palabra de disculpa sincera, ni un reconocimiento real del daño que me había causado. Paula, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz, lamento que estés en esta situación. Pero como le dije a Carlos, ya no es mi responsabilidad. La casa es tuya, al igual que las deudas y los pagos. No puedes hacer esto. La fachada diplomática de Paula se quebró, revelando la furia que bullía debajo. Has estado viviendo aquí durante años. Tienes una obligación moral. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. ¿Obligación moral? ¿Dónde estaba tu moral cuando me echaste a la calle? ¿Dónde estaba la moral de Carlos cuando se quedó callado mientras su madre me humillaba? Eso fue diferente, insistió Paula, su voz ahora una mezcla de enojo y desesperación. Estaba enojada, no pensaba con claridad. Pero ahora estoy tratando de arreglar las cosas. Si vuelves, si retomas los pagos, podemos olvidar todo esto. Por un momento, me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Realmente creía que podíamos olvidar todo esto? ¿Qué podía borrar años de manipulación y abuso con unas pocas palabras conciliadoras? Lo siento, Paula, dije finalmente, pero eso no va a suceder. No voy a volver a una situación donde no se me valora ni se me respeta. No puedes hacernos esto. La voz de Paula se elevó, el pánico evidente en cada palabra. Perderemos la casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos en la calle? Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí rápidamente. Paula, durante años pagué por una casa que no era mía. Invertí mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en algo que, al final, me fue arrebatado sin contemplaciones. No soy yo quien los está poniendo en la calle. Son las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Paula volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era suplicante ni amenazante. Era fría, calculadora. Muy bien, dijo lentamente. Si así es como quieres jugar, que así sea. Pero déjame decirte algo, María. Tengo amigos en esta ciudad. Amigos influyentes. Si crees que puedes ampliamente alejarte y empezar de nuevo, estás muy equivocada. Me aseguraré de que cada puerta se te cierre, de que cada oportunidad se te escape de las manos. Sus amenazas me helaron la sangre, pero me negué a mostrar miedo. ¿Es eso una amenaza, Paula? Tómalo como quieras, respondió ella, su voz cargada de malicia. Pero recuerda mis palabras cuando te encuentres sin trabajo, sin referencias, sin futuro en Valencia. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Toda la ira, el dolor y la frustración de los últimos años salieron a la superficie. Escúchame bien, Paula, dije, mi voz temblando de emoción contenida. Durante años aguanté tus manipulaciones, tus exigencias, tu falta de respeto. Sacrifiqué mi bienestar, mis ahorros y mi dignidad por una familia que, al final, me dio la espalda. Pero eso se acabó. Ya no tengo miedo de ti ni de tus amenazas.
Tomé una respiración profunda antes de continuar. Y déjame decirte algo más. Tengo todos los recibos, todas las transferencias, cada prueba de que he estado pagando por una propiedad que no está a mi nombre. Si quieres jugar sucio, puedo llevarte ante un juez por apropiación indebida. Así que piénsalo bien antes de hacer cualquier movimiento. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Paula finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No te atreverías. Ponme a prueba, respondí, sorprendida por mi propia audacia. Preferiría no llegar a eso, Paula. Por el bien de todos. Pero si me obligas, no dudaré en defenderme. Hubo otro largo silencio. Podía casi imaginar a Paula, sentada en su sillón favorito, su rostro una máscara de shock e indignación. Esto no ha terminado, dijo finalmente, pero su voz carecía de la convicción anterior. Sí, Paula. Si ha terminado, respondí, sintiendo una oleada de liberación. Adiós. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo, esperando que volviera a sonar, que Paula llamara de nuevo con más amenazas o súplicas. Pero permaneció en silencio. Elena, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó y me puso una mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente. Me giré hacia ella, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Hice lo correcto?, pregunté, la duda infiltrándose en mi voz. Absolutamente, respondió Elena con firmeza. María, durante años has sido la víctima en esta situación. Era hora de que te defendieras. Asentí lentamente, dejando que sus palabras me reconfortaran. Tenía razón. Durante demasiado tiempo había permitido que Paula y Carlos me manipularan, me hicieran sentir pequeña y sin valor. Pero eso se había acabado. ¿Crees que cumplirá sus amenazas?, pregunté, la preocupación aún presente en mi voz. Elena negó con la cabeza. Lo dudo mucho. Ahora que sabe que tienes pruebas de todo lo que has pagado, estará más preocupada por protegerse a sí misma. Además, añadió con una sonrisa, tengo algunos contactos en el departamento legal de mi empresa. Si Paula intenta algo, estaremos preparadas. Sus palabras me llenaron de una nueva sensación de seguridad. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tenía el control de la situación. Gracias, Elena, dije, abrazándola con fuerza. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió ella, devolviéndome el abrazo. Ahora, ¿qué te parece si celebramos tu nueva independencia con una copa de vino? Sonreí, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Me parece perfecto. Mientras Elena iba a buscar el vino, me quedé mirando por la ventana, observando la ciudad que se extendía ante mí. Valencia, con sus calles estrechas y sus edificios históricos, siempre había sido mi hogar. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente pertenecía a ella. Ya no era la sombra de alguien más, viviendo una vida que no era realmente mía. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Encontrar un nuevo lugar para vivir, reconstruir mi vida desde cero, enfrentar cualquier obstáculo que Paula pudiera intentar poner en mi camino, todo sería un desafío. Pero por primera vez en años, me sentía emocionada por el futuro. Mientras Elena volvía con 2 copas de vino, me di cuenta de que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que yo escribiría, en mis propios términos. Por los nuevos comienzos, dijo Elena, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa con la suya. Y mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una oleada de esperanza y determinación. Cualquiera que fuera el futuro que me esperaba, estaba lista para enfrentarlo. Ya no era la María que se conformaba, que se sacrificaba en silencio. Era una nueva María, más fuerte, más sabia, y lista para tomar el control de su propia vida. Los días que siguieron a mi confrontación con Paula fueron un torbellino de actividad y emociones. Por un lado, me sentía liberada, como si finalmente hubiera roto las cadenas que me ataban a una vida que no era realmente mía. Por otro, el miedo a lo desconocido y las dudas sobre mi futuro me asaltaban en los momentos más inesperados. Elena, fiel a su palabra,
me puso en contacto con un abogado amigo suyo. Juntos, revisamos mi situación legal y las posibles repercusiones de las amenazas de Paula. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Javier, escuchó atentamente mi historia, tomando notas y asintiendo con gravedad. María, dijo finalmente, quitándose las gafas y mirándome directamente, legalmente, estás en una posición más fuerte de lo que crees. Todos los pagos que has realizado, todas las mejoras a la propiedad, todo eso cuenta. Si Paula intenta algo, podemos contraatacar con fuerza. Sus palabras me dieron un renovado sentido de seguridad. Entonces, ¿cree que debería presentar una demanda?, pregunté, aún insegura sobre cómo proceder. Javier negó con la cabeza. Por ahora, no. Mantengamos esto como nuestra carta bajo la manga. Si Paula cumple sus amenazas o intenta perjudicarte de alguna manera, entonces actuaremos. Mientras tanto, concentrémonos en asegurar tu futuro. Salí de la oficina de Javier sintiéndome más fuerte y decidida. Era hora de tomar las riendas de mi vida. Los días siguientes los dediqué a buscar un apartamento propio. Elena me acompañó en cada visita, ofreciendo su opinión y apoyo moral. Después de ver varios lugares que no terminaban de convencerme, finalmente lo encontré, un pequeño estudio en el barrio del Carmen, con techos altos y una pequeña terraza que daba a una plaza tranquila. Era modesto comparado con la casa de Paula, pero en el momento en que entré, supe que era perfecto. Este es, le dije a Elena, una sonrisa involuntaria formándose en mis labios. Este es mi nuevo hogar. Elena me abrazó, compartiendo mi emoción. Es perfecto para ti, María. Un nuevo comienzo. Firmar el contrato de alquiler fue un momento agridulce. Por un lado, representaba mi independencia, mi nuevo comienzo. Por otro, era un recordatorio tangible de todo lo que había perdido. Pero mientras firmaba mi nombre en el papel, sentí una oleada de determinación. Este era mi camino ahora, y estaba decidida a recorrerlo con la cabeza en alto. Mudarme fue una experiencia surreal. Mis pocas pertenencias, las que había logrado rescatar aquel fatídico día, apenas llenaban unas cuantas cajas. Elena y algunos amigos del trabajo se ofrecieron a ayudarme, y en cuestión de horas, estaba instalada en mi nuevo hogar. Esa noche, sentada en el suelo de mi nuevo apartamento, rodeada de cajas a medio desempacar y comiendo pizza directamente de la caja con Elena, me sentí abrumada por una mezcla de emociones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena, notando mi silencio. Tomé un sorbo de vino antes de responder. Honestamente, no lo sé. Feliz, asustada, emocionada, triste, todo al mismo tiempo. Elena asintió comprensivamente. Es normal. Has pasado por mucho en poco tiempo. Pero estoy orgullosa de ti, María. Has demostrado una fuerza que no sabías que tenías. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, Elena. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Pasamos el resto de la noche hablando, riendo y haciendo planes para decorar el apartamento. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Sin embargo, la paz no duró mucho. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, respondí con cautela. ¿María? La voz al otro lado de la línea era familiar, pero no logré ubicarla de inmediato. Soy Lucía, la vecina de enfrente, de la casa de Paula. Sentí que mi corazón se aceleraba. Hola, Lucía. ¿Qué sucede? Hubo una pausa antes de que Lucía continuara. María, no sé si debería decirte esto, pero... Paula y Carlos están empacando. Parece que van a mudarse. La noticia me golpeó como un baldazo de agua fría. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí aún se preocupaba por ellos. ¿Mudarse? ¿Estás segura? Sí, confirmó Lucía. Han estado sacando cajas toda la mañana. Y hay un cartel de «Se vende» en el jardín. Agradecí a Lucía por la información y colgué, sintiendo un torbellino de emociones. ¿Realmente iban a vender la casa? La casa por la que tanto había luchado,
por la que tanto había sacrificado? Sin pensarlo 2 veces, llamé a Elena. Van a vender la casa, le dije en cuanto contestó. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena, sorprendida. Le conté sobre la llamada de Lucía. No sé por qué, pero siento que necesito ir allí. Ver por mí misma. Elena dudó por un momento. ¿Estás segura? Podría ser doloroso. Lo sé, respondí. Pero creo que necesito hacerlo para cerrar este capítulo de mi vida. De acuerdo, dijo Elena finalmente. Pero no irás sola. Paso por ti en 20 minutos. Media hora después, estábamos estacionadas frente a la que una vez fue mi casa. El cartel de "Se vende" se erguía en el jardín, confirmando las palabras de Lucía. A través de las ventanas, podía ver movimiento, figuras yendo y viniendo, cargando cajas. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Elena suavemente. Negué con la cabeza. No, esto es algo que necesito hacer sola. Con pasos temblorosos, me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Carlos estaba allí, con una caja en sus brazos. Su rostro palideció al verme. María, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Me enteré de que se mudan, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Quería verlo por mí misma. Carlos bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Sí, bueno, después de que dejaste de pagar, las cosas se complicaron. No pudimos mantener la hipoteca. Sentí una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por indignación. Carlos, yo no dejé de pagar. Ustedes me echaron. ¿Recuerdas? Antes de que Carlos pudiera responder, Paula apareció detrás de él. Su rostro se endureció al verme. ¿Qué haces aquí?, espetó. ¿Vienes a regodearte? Respiré hondo, recordando las palabras de Javier sobre mi posición legal. No, Paula. No vengo a regodearme. Vine a cerrar este capítulo de mi vida. Paula me miró con una mezcla de desprecio y algo más, ¿arrepentimiento? Bueno, ya lo has visto. Ahora vete. Pero no me moví. En su lugar, miré directamente a Paula. Durante años, invertí todo lo que tenía en esta casa. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo. Y cuando más los necesité, me dieron la espalda. Pero, ¿saben qué? Les agradezco. Tanto Paula como Carlos me miraron sorprendidos. ¿Nos agradeces?, preguntó Carlos, confundido. Asentí. Sí. Porque gracias a ustedes, aprendí mi valor. Aprendí que merezco más que ser la sombra de alguien más. Que merezco respeto, amor y aprecio. Vi cómo las palabras los impactaban. Paula, por primera vez desde que la conocía, pareció encogerse. Carlos, por su parte, parecía al borde de las lágrimas. María, comenzó Carlos, pero lo interrumpí. No, Carlos. No necesito tus disculpas ni tus explicaciones. Solo vine a decirles adiós. A esta casa, a la vida que tuve aquí y a ustedes. Con eso, di media vuelta y comencé a alejarme. Detrás de mí, escuché a Paula llamarme. María. Espera. Me detuve y me giré. Paula me miraba con una expresión que nunca antes había visto en ella, remordimiento. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo. La miré por un largo momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería gritarle, decirle que sus disculpas llegaban demasiado tarde. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través de esta experiencia, entendió que este era un momento de cierre para todos. Gracias, Paula, dije finalmente. Espero que encuentren paz en su nuevo hogar. Con eso, volví al auto donde Elena me esperaba. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor cómo Carlos y Paula se quedaban en la puerta, viéndome partir. ¿Estás bien?, preguntó Elena suavemente. Respiré hondo y,
para mi sorpresa, me di cuenta de que realmente lo estaba. Sí, respondí. Creo que finalmente lo estoy. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté en la terraza con una copa de vino. Miré la ciudad que se extendía ante mí, las luces de Valencia brillando en la oscuridad. Pensé en todo lo que había pasado, en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Había perdido una casa, sí. Pero había ganado algo mucho más valioso, mi libertad, mi dignidad, y un nuevo sentido de quién era yo realmente. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos cálidos, levanté mi copa en un brindis silencioso. Por los finales, por los nuevos comienzos, y por la fuerza que no sabía que tenía hasta que me vi obligada a usarla. Mi historia con Carlos y Paula había terminado. Pero mi propia historia, mi verdadera historia, apenas estaba comenzando. Y estaba emocionada por ver qué capítulos me esperaban.